Me la paso pensando mucho lo que me dolió ir perdiendo la amistad del chavo con el paso del tiempo y es algo que lo lamento con regularidad. Me hubiese gustado ser un buen amigo para él y apoyarlo, pero solamente fui un niño muy egoísta. Antes me gustaba mucho jugar con todos en la vecindad, correr y correr jugando a las atrapadas o a los encantados o jugar a algo más relajado como a las canicas o al valero, aunque a veces no faltaba que el chavo me quisiera pegar, o el panzón de ñoño e inclusive la pecosa de la chilindrina. Con todos había algo muy especial, y aunque mi mamá me dijera que no me juntara con la chusma, yo a veces simplemente quería disfrutar de un buen rato de juegos. Solo sé que en el fondo soy mala persona, debí de ser un buen amigo para el chavo, solo que cuando encontré esas notas dentro del barril del chavo me asusté mucho y decidí apartarme un poco por el miedo y la confusión que sentía cuando estábamos aparentemente pasando un buen rato. Todo sucedía en una semana como siempre en la escuela. Estábamos en el salón de clases, el profesor Girafales nos estaba dando una aburrida clase de matemáticas, estábamos ansiosos porque llegara la hora del recreo para salir a jugar y dejar de pensar en números hasta que en medio de la clase tocaron la puerta un par de veces, el profesor Girafales atendió, era un niño que saludó al profesor con amabilidad y se metió al salón. El profesor nos dijo que ese día se integraría un nuevo alumno con nosotros y que esperaba lo recibiéramos cordialmente y que lo ayudáramos a ponerse al día con la clase. Le dijo que se presentara frente a todos para que lo conociéramos y empezó a hablar. Se llamaba Emanuel, dijo que se había mudado cerca de la escuela y que por eso fue fácil decidir dónde seguiría con sus estudios. También nos empezó a contar que le gustaba jugar al fútbol y que sus pasatiempos eran dibujar y subirse a los árboles para mirar desde las alturas a las personas. Mientras seguía contándonos sobre él, intercambié miradas con mis amigos y estábamos de acuerdo con jugar juntos porque parecía amigable y divertido. En el momento que salimos del salón, le hablamos para que nos fuéramos a jugar todos a las atrapadas. Era mi oportunidad para enseñarle que yo era más rápido que el chavo y que todos los demás. Regresamos al salón, la chilindrina acusó a ñoño con el profesor porque la había empujado y se resbaló y Godínez acusó a la Popis por pellizcarlo. El profesor les llamó la atención y nos empezamos a reír. Cuando salimos de la escuela nos quedamos un tiempo más juntos y cada uno se fue por su camino. La chilindrina, la Popis y yo nos fuimos juntos sin el chavo porque él dijo que tenía algo que hacer y que después nos veía. Eran cosas del chavo. Salí por la tarde para jugar con la pelota, y me asomé al barril y busqué por el patio si estaba el chavo o alguien más, pero no. Me quedé yo solo un rato cuando mi mamá salió a hacer unas compras y don Ramón abrió la puerta de su departamento, sacó una silla y se sentó a leer un periódico. Por lo menos ya no veía que estaba inhabitada la vecindad. Le pregunté a don Ramón si había visto al chavo o que si estaba con la chilindrina, y me dijo que no, la chilindrina estaba adentro haciendo su tarea y al chavo no lo había visto. Minutos después me senté en el piso a jugar con uno de mis carritos y vi llegar al chavo. Me empezó a contar que se había quedado de ver con Emanuel en el parque, para jugar en los árboles y pasar el rato. Me dijo que estaba muy feliz porque también le había invitado una torta de jamón y un refresco. Sentí un poco de celos porque el chavo ahora parecía llevarse mejor con Emanuel, pero también me puse a pensar en él porque el chavo no nos contó que se quedó de ver con él y también no recuerdo haberlos visto hablar tanto tiempo. Para que quedaran de salir, no le di tantas vueltas y nos pusimos a jugar. Llegamos a las siguientes semanas y los días en los que jugábamos en el recreo y en la vecindad eran muy divertidos. Habían algunos días donde Emanuel nos iba a visitar a la vecindad y estábamos jugando entre todos, pero cuando no era así, el chavo era quien se iba y llegaba hasta tarde. En una de esas ocasiones salí por la noche y esperé al chavo sentado en las escaleras. Quería preguntarle el por qué ellos pasaban tiempo juntos y a nosotros no nos decían qué hacían y a dónde se iban
iban, la noche se empezó a hacer más fría y mejor decidí volver a mi departamento. Antes de dormir pensé que sería mejor seguirlos uno de los días donde ellos se desaparecían. Al otro día traté de prestarle más atención a esos dos, y en una de esas podía darme cuenta de qué cosas hacían. Pasaron las clases en la escuela y yo seguía con los ojos encima de ellos. Uno me preguntó si estaba bien porque me notaba algo distraído y le dije que no se preocupara, que solamente empezaba a resfriarme. En ese momento pasó por mi cabeza preguntarle a mis amigos si ellos notaban algo raro con el chavo o con Emanuel, pero lo dudé. Aún así después hice mención a que ellos dos empezaban a apartarse un poco del grupo. Para mi sorpresa la Chilindrina estuvo de acuerdo conmigo, que aunque estuviéramos juntos en las mañanas, después de ese momento ellos estaban en lo suyo. La Chilindrina dijo que ya no iba con Don Ramón y con ella a pasar el rato como lo hacía antes. Ñoño dijo que a veces cuando iba a la vecindad nos veía a nosotros pero que al chavo ya no. La Popis y Patty solamente fijaron su mirada en esos dos. Pareció ser un ataque directo para el chavo ya que pareció molestarse y dijo que no nos metiéramos donde no nos importa. Emanuel fue indiferente a nuestra conversación. Estábamos todos sentados en círculo, pero el chavo solo se levantó y se fue de ahí. Se quedó un momento de pie. Yo sabía que era porque quería que Emanuel se fuera con él, pero no pasó. El chavo solo aceleró el paso y se fue. Emanuel también pareció extrañado por lo que había hecho el chavo y le cuestionábamos si sabía qué estaba pasándole al chavo, pero no tuvimos una respuesta clara. Nos dijo que notaba triste al chavo pero nada más, no nos dijo nada más que eso. Terminó el recreo y regresamos al salón. Por la tarde cuando terminaron las clases ellos dos parecían encontrarse después de la escuela, así que los seguí. Traté de no acercarme mucho, escuchaba que iban hablando pero no sabía de qué, así que me acerqué más pero cedí. Era mejor no ser visto, y preferí ver si se detenían en algún lugar o entraban a alguna casa, la casa de Emanuel o qué sé yo. Caminaron pasando por el parque y se detuvieron ahí, se sentaron en unas de las ramas más gruesas del árbol, y seguían hablando. Después se bajaron y se comenzaron a alejar. Fueron a un terreno que parecía estar en construcción, pero yo ya había pasado por ese lugar antes. Era una obra que sé porque llevaba como medio año en abandono. Se podía entrar por una de las puertas que estaban bloqueadas por unas láminas, pero solo se tenía que hacer fuerza para doblarlas un poco y entrar. Así es como yo los vi meterse. Pasó un rato y estaba indeciso, no sabía si entrar o no, pero ya sabía cómo abrirme paso a ese lugar, así que los imité y me metí, y ahí los vi a esos dos. Traté de no mover ni un músculo o al querer salir corriendo, me contuve, así como también me tapé la boca para no gritar. El chavo estaba de rodillas con un cuchillo en mano, y Emanuel con una pala. El chavo estaba abriendo por la mitad a unos gatos, se veían sus cortes por el estómago, se veían sus tripas y el suelo de tierra parecía absorber la sangre. El chavo estaba llorando y Emanuel le dijo que se callara, que si quería comer el día de hoy solamente lo obedeciera y que dejara de llorar. Emanuel estaba cavando un hoyo y empezaba a echar los gatos para enterrarlos, pero solamente echaba las bolsas de piel vacías de los gatos, porque todos los órganos estaban en una carretilla. Era sumamente asqueroso ver toda la pila de tripas y demás órganos en una montaña sangrienta, pero más aterrador y triste ver al chavo siendo utilizado y amenazado por Emanuel, que era un maldito enfermo, que hizo cómplice al chavito para sus fines trastornados. Después vi a Emanuel tomar un puñado de esa masa roja y llevárselo a la boca. Se empezó a comer el interior de esos pobres gatos. Mientras masticaba tomó más de esa carne y comenzó a frotársela por la cara y dijo que los gatos eran deliciosos. Salí de ahí como pude, y me fui corriendo hacia la vecindad. Llegué tan rápido como pude, y le toqué la puerta de Don Ramón, a Doña Cleotilde, a mi mamá. En sí solo llegué y comencé a llamarlos a todos gritando y entre lágrimas. Quería contarles todo lo que vi, solamente gritaba y no podía decirle una palabra coherente hasta que mi mamá me comenzó a dijo: tranquilo tesoro, dime qué pasó, ¿te hicieron algo? ¿Te pegaron? Me calmé un poco y entre sollozos y con todos afuera viéndome sin saber qué pasaba, les dije que había visto al chavo abriendo a unos gatos, y a Emanuel comiéndoselos, que estaban en la construcción cerca del parque. Les dije que se iban ahí en las tardes y que Emanuel amenazaba al chavo con matarlo.
No lo sé, pero que lo que hacía para controlarlo era darle de comer tortas de jamón con tal de ayudarlo y obvio no delatarlo. Todos me miraron y se miraron entre ellos. Me culpé por no enfrentar al chavo directamente y cuestionarlo hasta sacarle la verdad. Me sentía culpable porque pude ayudar al chavo pero no lo hice. Mi mamá no me dijo nada y me metió junto con ella. Los demás tampoco dijeron nada y regresaron a sus departamentos. Tal vez parecía muy loco lo que estaba diciendo y no me creyeron, pero era la verdad. Yo no dejaba de temblar y le decía a mi mamá que me creyera y que teníamos que ayudar al chavo. Me abrazó y mientras dejaba de llorar me quedé dormido. Llegó el siguiente día y mi mamá fue conmigo a la escuela para hablar con mis amigos y con el profesor lo que había visto. Llegamos un poco tarde porque no quería ir a la escuela pero terminé por ir. Cuando llegamos y entramos el ambiente era raro e incómodo, pues la Chilindrina ya había hablado de lo que pasó la noche anterior. Entramos y los lugares de El Chavo y Emanuel estaban vacíos. El profesor nos dijo que Emanuel dejó la escuela por un problema que tuvieron sus padres y que tenían que regresar a donde vivían anteriormente, pero que el chavo no sabía dónde estaba. Los demás tampoco lo vieron. Parece que no llegó a dormir a la vecindad. Estábamos preocupados y fuimos a buscar al chavo todos los adultos y también nosotros. Les dije dónde los vi el día anterior y fuimos hacia allí. Después de que el chavo desapareciera, parece que los demás comenzaron a creerme. Cuando llegamos, don Ramón se ofreció a entrar por donde le dije y salió después de unos segundos. Nos dijo que el chavo se suicidó. Estaba colgado de unas de las vigas y dejó una nota. La nota decía: lo siento, perdónenme todos, pero hice cosas muy malísimas, fui un tonto, espero que tengan vidas muy felices y que le echen muchas ganas a la escuela. Lo quiero mucho don Ramón, usted fue como un padre para mí. Los quiero a todos, fueron mis mejores amigos. Después de despedirnos del chavo regresamos y sentí mucha tristeza al ver su barril. Me asomé y había un pedazo de cartón al fondo. Lo tomé y debajo habían unas notas. Era como un tipo de diario del chavo donde se desahogaba de todo lo que sentía. Escribió de todo lo que le estaba pasando con Emanuel. En ese momento sentí que de verdad algo se quebró dentro de mí y entré en una profunda depresión y me alejé de todos y de todo.